Hola, espero que estés bien en este video. Solo quiero hablar rápidamente sobre avellanados y cajeados. Me gusta este estilo de avellanador sin ranuras, cada vez que los muestro en un video, como lo hice recientemente en la construcción de un banquito pequeño. Siempre recibo muchas preguntas sobre ellos. Así que pensé en hacer un video muy rápido de repaso sobre qué son, por qué los usarías y por qué personalmente prefiero este estilo. Así que estamos en una especie de época dorada de abundancia cuando se trata de elegir elementos de fijación, especialmente tornillos. Lo cual es bueno porque los días en que podías usar un tornillo de acero ranurado de 1 pulgada y 1/4 por 8 para prácticamente todo ya quedaron atrás. Estos tornillos Spax son mi preferencia personal. Por supuesto, hay otras marcas disponibles. Y ya he hablado antes sobre por qué dejé de usar tornillos dorados baratos y genéricos. Por ejemplo, para pagar más por una mayor consistencia. Los tornillos Spax son de buena calidad, con buen control de calidad. Lo más importante es que las roscas dobles jalan el tornillo firmemente hacia la pieza de trabajo, y la cabeza autoavellanante hace un buen trabajo la mayoría de las veces. Sí, pero cuando no lo hace, es un dolor de cabeza, y cuando necesito un avellanado particularmente limpio, bueno, ahí es cuando recurro a una broca especializada. Ahora, un avellanador es exactamente lo que parece. Es un agujero en forma de cono sobre un agujero guía que permite que la cabeza del tornillo quede al ras o ligeramente por debajo de la superficie del material. Eso es diferente a un cajeado, que es un agujero de bordes rectos en el que cabe toda la cabeza del tornillo y luego se tapa. Hablaremos de eso un poco más adelante. Así que una avellanadora estándar o de tipo roseta tiene un acabado estriado. Esta es una que he tenido desde siempre y generalmente funcionan bastante bien, ya que van desgastando el material para dar espacio a la cabeza del tornillo. Puedes conseguir estas muy baratas, por unas cuantas libras solo la avellanadora, o un poco más si quieres una que incluya una broca para el agujero guía. Pero debido a la forma en que están hechas, con las estrías dentadas, puedes obtener un acabado ligeramente estriado, y eso puede dejar un borde irregular en el avellanado, ¿sí? Ya sé que estamos hablando de cabezas de tornillo visibles aquí, así que no quiero ser demasiado exigente con eso. Pero como mencioné en el proyecto del banco, si estás usando algo como un tornillo con FOMAT, donde la cabeza está diseñada para ser visible, entonces realmente quieres que el borde de ese avellanado sea lo más limpio posible. De hecho, incluso si no estás usando un tornillo con Firmat, incluso si solo vas a rellenar los agujeros con un poco de resina de 2 componentes o masilla, ayuda a tener un borde limpio en el agujero para que se rellene de manera uniforme y no se desgarre cuando lo lijes después, porque lo último que quieres es tener que hacer una segunda ronda de lijado y relleno. Y es ahí donde recurro a este tipo de avellanador. Técnicamente, esta es una herramienta para desbarbar, diseñada pensando en el trabajo con metal, y suelen ser mucho más caras, normalmente alrededor de 20 libras para una marca decente. Yo uso este de la marca Trend Snappy porque venía como parte de un set. Hay uno de la marca Fish a un precio similar y dejaré algunos otros enlaces aquí abajo. Así que este tipo de avellanador para desbarbar funciona como un sacapuntas invertido. En lugar de crear una forma de cono externo, talla una interna y como es una herramienta de corte, obtienes un borde realmente limpio en el agujero. De hecho, como es una herramienta de corte, sí tienes que tener un poco de cuidado porque es fácil profundizar demasiado con ellas. Afortunadamente, puedes empezar, detenerte y volver a empezar sin arruinar ese borde. Sí, son algo caras, pero al menos duran mucho tiempo en la madera. Y si planeas hacer este tipo de trabajo regularmente, diría que valen la pena como inversión. Ahora podrías estar pensando, bueno, eso es un desperdicio de dinero. ¿Por qué no simplemente uso un taladro más grande como el que ya tengo? Y mira, no hay ningún problema en intentar eso, pero pruébalo primero en la pieza de prueba. Porque en mi experiencia, una broca más grande simplemente no va a dar un borde lo suficientemente limpio a un avellanado si solo usas la punta de la broca. Pero si tienes una broca más grande, entonces por supuesto pruébala y ve qué tal. Solo procede con precaución. Así que, como mencioné antes, la otra opción es perforar otro agujero encima del agujero guía. Un cajeado que tome toda la cabeza del tornillo para que puedas tapar el agujero con una espiga, o a veces con un tapón hecho del mismo material o especie. Hay juegos de tapones y cortadores que puedes conseguir que te darán un cajeado de borde limpio y un agujero guía en una sola broca, así como un cortador para crear tus propios tapones del mismo tamaño. Se recomienda usar un taladro de banco para esto.
O la otra opción es hacer un cajeado usando una broca más grande y luego tapar el agujero con una espiga, tal vez de un color contrastante, para que el tapón se convierta en un detalle decorativo. Si haces esto, una de las formas más fáciles de obtener un agujero con bordes limpios es perforar a través de una tabla de sacrificio, algún material delgado colocado encima de la pieza de trabajo, para que cualquier astillado ocurra en la tabla de cobertura y no en la pieza. También es buena idea perforar primero el cajeado más grande y luego hacer el agujero guía. Es más fácil centrarlo si lo haces de esa manera. Así que ahí lo tienes. Ese es un repaso muy rápido sobre avellanados y cajeados. Espero que te haya sido útil. Muchas gracias por echarle un vistazo. No olvides suscribirte, dejar un comentario y nos vemos en el próximo. Muy bien, cuídate.